Sigfrido Párez Pérez, ministro de las Fuerzas Armadas. Con él vamos a estar conversando en esta mañana. Saludo, ministro, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias, y mejor después de estar en tu programa. Para nosotros es un honor realmente tenerlo. Muchas gracias, igualmente. Bueno, hay una pregunta que yo creo que deberíamos comenzar por ahí. Los Estados Unidos poseen renglones dentro de las Fuerzas Armadas, pero aparte de eso ellos tienen, por ejemplo, inspectores de migración que cuidan las fronteras y utilizan las Fuerzas Armadas para casos muy específicos, sobre todo cuando hay desastres y cosas. Tienen la Guardia Civil también. Yo veo que, por ejemplo, en la República Dominicana, las Fuerzas Armadas sirven como para todo. Te cuidan las fronteras y tienen que chequear que no pasen extranjeros por las fronteras. Pero tampoco que de aquí salga nada para allá de manera ilegal. Pero también tienen que cuidar lo concerniente a lo que establece la Constitución de la República. Dentro de una nueva reforma de las Fuerzas Armadas, ¿se vislumbra el hecho de que esta situación no sea así? Mira, hay que observar que cada país tiene unas Fuerzas Armadas que realmente necesita. Y naturalmente las Fuerzas Armadas de todos los países se van acomodando a los requerimientos de cada nación o de lo que cada nación con su estamento político requieren de unas fuerzas militares. En la República Dominicana las Fuerzas Armadas tienen una trascendencia muy marcada respecto a lo que ha sido la evolución de lo que es el país como nación. Y naturalmente, como tú acabas de decir, nosotros hemos tenido que darle la cara o enfrentar diferentes tópicos que en otros países no son comunes de Fuerzas Armadas. En el caso de República Dominicana tenemos las fuerzas especiales, los cuerpos especializados de seguridad fronteriza, como en el caso del CEFRON, como en el caso del CESAC en los aeropuertos y el CESEP en los puertos. Pero es importante hacer notar de que la República Dominicana se ha ido modernizándose desde el punto de vista doctrinal mucho antes que muchos países que son potencias mundiales. Te pongo como ejemplo, República Dominicana en el año 98 creó el CESAC, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria. Si ese cuerpo hubiera existido en Estados Unidos en el año 2001, es casi seguro que no hubiera ocurrido los crímenes del 11 de septiembre. No existía. Recuerden que en aquel tiempo la moda era que no existiera cuerpos de seguridad en ningún tipo de contacto con lo que era el tránsito de migrantes. Naturalmente, esa realidad le dio la cara a Estados Unidos y tuvo que crear el Homeland Security para poder tener seguridades en las entradas y salidas de los diferentes puntos de contacto con el exterior. Qué bueno que usted menciona eso, porque usted en algún momento se expresó de esa manera y como que se malinterpretó ese asunto. Usted está aclarando realmente algo que uno se pone a reflexionar. Realmente si existe a lo interno de los aeropuertos en cualquier país del mundo unas instituciones especializadas, porque me imagino que son miembros de las Fuerzas Armadas que están especializados en eso, en esas áreas, y que son entrenados, dicho sea de paso. Hay un entrenamiento muy particular de cada uno de esos miembros, por eso se llaman cuerpos especializados. No es igual un miembro de la Fuerza Armada común y corriente que está entrenado para pertenecer a un batallón a un miembro de la Fuerza Armada que pertenezca al CESEP, que es el de los puertos, o un miembro de la Fuerza Armada que pertenece al CESA o al CEFRON. Cada uno tiene un entrenamiento muy particular, porque lo importante en esto es poder combinar doctrinalmente lo que es la parte de defensa, que es lo que incumbe realmente a la Fuerza Armada, con lo que tiene que ver con lo que es defender al país constitucionalmente de cualquier amenaza internacional, que con seguridad ciudadana, o seguridad interna. Y ahí esa combinación es lo que la Fuerza Armada Dominicana ha logrado hacer una combinación para tener esos cuerpos especializados y tener responsabilidades en los puntos de entrada y salida del país, que es donde se dan la mayoría de los crímenes internacionales. Por ejemplo, el narcotráfico se da en la frontera, tanto aeroportuaria, portuaria, como frontera terrestre. Tráfico de armas, tráfico de personas ilegales, trata de personas, tráfico de diferentes tipos de delitos internacionales que todos se dan en los puntos fronterizos. En el caso del CC, en los puertos, ¿cuáles son sus funciones específicas? Mira, el CESEP tiene que ver primero lo que es
hay un código internacional respecto a lo que es la protección de instalaciones portuarias. Eso se busca tener seguridad en todo lo que es el aspecto de el territorio que envuelve un puerto, llámese los espigones, los muelles, las zonas de donde están los furgones, que es lo que le llaman vulgarmente el patio del muelle, los bordes realmente del mismo muelle y todo lo que es la parte administrativa. Se supone que a partir del año 95 más o menos, que es cuando comienzan ya a dársele una vital importancia a esta parte, es donde se da y comienza a proteger estas instalaciones portuarias. Recuerda que los años 60, 70, 80, República Dominicana, en casi todos los países del mundo, se da mucho lo que eran los contrabandos, lo que le decían marú, que eran contrabandos que se daban de furgones que salían de los puertos y de los aeropuertos. A raíz de esta creación de esta unidad especializada ya, eso se ha reducido casi a cero. Y recuerda que los años 60 y 70, o los años 70 y 80, para ser más específico, recuerda que era un dolor de cabeza los polizones en los barcos. Ya eso es cuestión del pasado. Verbigracia Regina Express. Exactamente, Regina Express, que bueno, cuando el Regina Express yo estaba en un barco en Caldera y yo recuerdo que me ordenaron presentarme a la Comandancia de Puerto Santo Domingo, porque trasladaron a todo el personal de la comandancia, y yo llegué a la comandancia a la 1 de la tarde, y a las 3 de la tarde estaba haciendo un barco brasileño, ¿sí? O sea, que cambiaron a todo el mundo. Entonces, a partir de ahí yo recuerdo, bueno, nosotros teníamos que requisar todos los barcos que iban a Estados Unidos o a Europa, de tal manera para evitar que entraran polizones. Y a cada rato aparecían 5, 6, 20, 15, 30. Y eso hace muchos años que no se ve. Eso. Por esas regulaciones de este cuerpo especializado. Entonces, específicamente lo que hace el CC tiene que ver con la seguridad portuaria propiamente. Portuaria y de las unidades, de los barcos que llevan allá y requisar los barcos también. Cuando hay cualquier tipo ¿Qué busca un militar arriba de un barco? Bueno, dependiendo. Si hay alguna amenaza ya de que en el barco puede haber droga, puede haber algún tipo de violación de lo que es la ley internacional, el tráfico de armas, ya entonces lo que es la unidad del CECEP, en coordinación con la unidad especializada, que en este caso es la DNCD, puede abordar el barco y hacer una requisia. Pero por lo general el CC aborda el barco. Sí, pero normalmente es para las instalaciones portuarias, la seguridad de instalaciones portuarias. O sea, que es un renglón ahora en los momentos actuales muy exigido por parte del comercio internacional, desde el punto de vista marítimo. Es importante. Y mira, es bueno tomar en cuenta, hay que hacer un ejercicio y trasladar lo que era el tráfico de mercancía, los contrabandos, recuerda, así como también lo que era el tráfico de diferentes cuestiones, de armas y todo ese tipo de cosas, y ponlo a esta fecha, donde somos 10 millones de habitantes, donde hay muchas instalaciones, donde hay un comercio muy vivo internacionalmente, y traerlo a esta fecha y quítale los servicios especializados y te darás cuenta de que tuviéramos una situación crítica respecto a lo que es la seguridad. Por supuesto. Sí, y sobre todo en un país donde estamos situados no solamente en el mismo trayecto del sol, sino en el mismo trayecto de las drogas. No, fíjate, República Dominicana tiene una particularidad muy especial y es el hecho de que somos uno de los países más grandes de todo el Caribe insular, pero también somos, en el Caribe insular hay 19 estados. De los 19 estados que hay en el Caribe insular, solo 3 hablan español: República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. Puerto Rico, migratoriamente, desde el punto de vista migratorio, es Estados Unidos. La otra parte es Cuba. Claro. Entonces, somos el único país que tiene frontera con Haití. O sea, y somos el único país que tiene frontera marítima con Puerto Rico y frontera marítima con Colombia y Venezuela. O sea, que nos da a nosotros una particularidad muy especial. Pero aparte de eso también somos el principal país que tiene mayor volumen de turistas en el año, de todo el Caribe, casi 5 millones de turistas al año. Tenemos una diversidad orográfica que no tiene otra nación de todo el Caribe insular. Por ejemplo, Cuba, lo que más que tiene alto es creo que Sierra Maestra, y porque Cuba es una planicie. República Dominicana tiene tres cordilleras, tiene varios valles, tiene varias mesetas, valles intracordillera. ¿Tú me entiendes? O sea, que se hace difícil entonces. No, es que es mucho más difícil, pero fíjate, por eso es que en República Dominicana los desastres naturales o las lluvias afectan mucho más que otras naciones. Por ejemplo, cuando se producen lluvias en la cordillera central y bajan los ríos, tú tienes que entender que hay un río que sale de la cordillera central y va todo el Yuna y sale por Samaná. Pero también hay otro río que va a toda la línea noroeste y desemboca en Monte Griti, en Manzanillo, que es el Yaque del Norte.
Todavía mismo nace otro río que corre todo el sur y sale por Barahona, que es el Yaque del Sur. Increíble. O sea, y la cantidad de riachuelos y de corrientes de agua que hay en toda la cordillera central solamente. Imagínate tú esos golpes de agua cuando vienen bajando, que no se dan en otro país del Caribe insular. Por cierto, yo estuve en Dajabón, en la frontera ahí, y el río estaba seco, se estaban bañando del otro lado, ¿verdad? Sí, claro. Y decía uno de los inspectores de aduana, dice, tú verás problemas dentro de un rato cuando ese río baje. Digo, ¿cómo así? O sea que de repente, Sí. eso está completamente seco y de repente entonces Viene un golpe de agua. viene un golpe de agua, como si fuera algo mágico. Exactamente. Pero eso viene desde allá. Es lógico, porque es que, fíjate, como son el agua, en la medida que va bajando, va aumentando la velocidad y cogiendo más agua. Entonces, cuando ya llega a la planicie, ya viene ya con suficiente fuerza. Usted acaba de dar una panorámica verdaderamente que pone a uno a reflexionar con respecto a lo que somos como país, desde el punto de vista geográfico y estratégico incluso. Claro. Entonces, recuerdo cuando se estaba discutiendo el CEFRON, que se hablaba precisamente de que en algún momento determinado eso iba a estar en manos de la Policía Nacional, después que no quede las Fuerzas Armadas. En algunos casos se ha hablado de que ha sido insuficiente y en otros casos deficiente. ¿Cuál es la realidad del CEFRON en este momento? Mira, para nosotros el CEFRON es una de las unidades más importantes, todas son importantes, pero esta marca una particularidad muy especial y el hecho de que es una unidad que junto con Migración, junto con Aduana, junto con DNCD, está realizando un papel encomiable en la frontera. Muchas veces el ciudadano común y corriente no se da cuenta de lo que está sucediendo en la frontera, pero nosotros sí nos damos cuenta de la labor que se está realizando allá. Y también sirve de contacto y de coordinante, vamos a decir de alguna manera, con las unidades mayores del ejército que están en la frontera también, que constitucionalmente la frontera, la defensa pertenece al ejército, pero desde el punto de vista de lo que es el control de los puntos de entrada y salida, como es Dajabón, Elías Piñas, Jimaní y de Pedernales, ya el CEFRON juega un papel primordial en lo que es ese control fronterizo. Y naturalmente ha servido mucho de contacto también con las autoridades haitianas. Y eso también indiscutiblemente que ha resuelto muchísimos problemas que había en la frontera anteriormente y que de hecho también ha logrado tener una presencia permanente, con personal entrenado, porque hay un entrenamiento muy particular para el CEFRON y con respuestas que son muy halagüeñas para lo que es la aspiración de la seguridad en la República Dominicana. ¿Están todos los miembros del CEFRON realmente en este momento? ¿O se necesitaría...? No, indiscutiblemente que necesitamos mucho más miembros. El CEFRON en el año 2006 se creó con 400 hombres, con el objetivo de que en 5 años hubiesen entre 1.500 y 2.000 hombres. Tenemos ahora 355, o sea, casi 400 hombres, otra vez, nuevamente. Pero la aspiración nuestra es que en enero lleguemos a 750 y que en agosto del año que viene lleguemos a por lo menos 1.200 hombres, para ir aumentando lo que es. O sea, estaríamos hablando ya aproximadamente de 1.000 soldados. Exactamente. Y distribuidos en toda la frontera. Sí, porque el CEFRON tiene diferentes establecimientos y diferentes destacamentos en toda la frontera. Y también nosotros pasamos recientemente lo que eran los destacamentos operativos de inteligencia fronteriza que pertenecían al JO de la Fuerza Armada, al CEFRON, para que ellos tengan dentro de su esquema de organigrama esas instalaciones de inteligencia que les puedan servir a ellos para tener la información rápida con respecto a lo que está sucediendo en la frontera. El aumento de soldados Sí, en la frontera a través del CESFRON, ¿en qué beneficiaría? Usted ha hablado más o menos, pero ¿qué beneficiaría tener 600 soldados más? En primer lugar, la cobertura, o sea, tener inclusive mucho más hombres en cada una de las unidades, porque recuerda que la mayoría de los oficiales alistados que viven en la frontera, muchos de ellos viven en Santo Domingo o en Santiago, o sea, para refrescarlo, porque siempre es bueno que ese personal se refresque, que vaya, por ejemplo, dure 1 mes, 2 meses allá, venga a su casa por 1 semana para que ellos puedan naturalmente botar el golpe de lo que es el empeño, que es bastante difícil. Sabemos que la frontera es una región de muchas dificultades y de mucho sacrificio. Entonces, por esa razón, necesitamos tener mucho más personal para poder ir rotándolo, de tal manera que haya un refrescamiento permanente de ese personal en la frontera. Cada cierto tiempo nosotros vemos en los diferentes medios de comunicación
que militares, policías, gente de las Fuerzas Armadas, en algunas ocasiones se ven involucrados en situaciones que tienen que ver con asuntos de delincuencia común y en otros casos con el narcotráfico. Esta gestión del ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Fárez Pérez, ¿cómo ha evaluado y qué piensa con respecto a ese tema? Mira, es un tema que indiscutiblemente tiene que estar presente permanentemente en la agenda del ministro de las Fuerzas Armadas. No de Sigfrido Fárez Pérez, de cualquier ministro, puesto que las Fuerzas Armadas siempre son un elemento que se mantiene totalmente o permanentemente en contacto con lo que es la parte delincuencial. O sea, me refiero a delincuencial desde el punto de vista narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas. Entonces, siempre va a haber delincuentes que van a querer manchar o comprar o envolver a militares para que los ayuden a lograr sus objetivos. Por esa razón es que nosotros debemos tener un asunto interno permanentemente chequeando el personal oficial, un J2, organismo de inteligencia de cada dependencia, chequeando cómo es el proceder de cada oficial, para poder tener elementos de juicio y ir evaluando a cada oficial, porque recuerda que en la Fuerza Armada, y tenemos ahora dentro del plan de gestión, lo que es un renglón de evaluación de desempeño de cada miembro. O sea, nosotros vamos a evaluar los oficiales por resultados. ¿Cuál ha sido tu desempeño en tal posición? ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido negativo? Bueno, dependiendo de eso, van a ser las promociones, dependiendo de eso va a ser la carta de encomio, van a ser las condecoraciones, y dependiendo de eso también va a ser si el oficial es cancelado o si es sometido a la justicia, si naturalmente si ha faltado. Y todo va a estar regulado dentro de un esquema de gestión de personal permanente con un viceministro que va a estar permanentemente supervisando esa parte. Porque hemos logrado ahora, y eso es bueno resaltarlo,